SER Podcast. La guía Bedecker nos va a llevar ahora a la hora de colarnos durante unos minutos sin miedo a ser detenidos ni convertirnos en prófugos de la justicia en uno de los golpes más sorprendentes de la historia. Y culpa de ello es de sus protagonistas, que son una banda de ancianos. Nos acompaña como cada semana Enrique Figueredo, periodista especializado en sucesos. Figueredo, buenos días. Muy buenos días. Vamos a ponernos en situación con la historia que nos traes hoy, situando las preguntas clave. ¿Cuándo ocurrió el robo? ¿Dónde tuvo lugar? ¿Qué fue lo que se llevaron exactamente? Y sobre todo, Enrique, ¿quiénes estuvieron detrás? Muy bien, vamos por partes. Nos situamos en la Semana Santa de 2015. Aquí ya vemos que se está produciendo una constante en nuestras secciones, y es que parece que los ladrones tienen una cierta querencia por actuar en festivo. Acordémonos de el robo en el Museo Isabel Stuart Gardner en 1990, que era San Patricio, y aprovechando el jolgorio, los ladrones en aquella ocasión se llevan piezas de arte. Bueno, vemos una constante. Primera moraleja, por tanto, cuidado días de fiesta. Sí, creo que las fuerzas de seguridad y aquellos que custodian elementos de gran valor deberían tener especial cuidado durante las festividades. Esto ocurre en el barrio de Hatton Garden, en Londres, en lo que sería un depósito de seguridad donde los joyeros, que son los que pueblan ese barrio, esa zona de Londres, guardaban sus piezas más importantes, sus piezas de joyería, diamantes y dinero en metálico. Total, que al final los ladrones se llevaron aproximadamente unos 20 millones de euros en todos estos artículos que hemos comentado. ¿Quiénes fueron los ladrones? Tú ya lo has anunciado. Una banda de abuelos. El jefe, el mandamás de la banda, tenía 76 años. 76 años, el que mandaba diamantes, joyas, lingotes de oro, dinero en efectivo. Viendo el perfil de los ladrones, hay que explicar qué fue exactamente, si una especie de broche de oro a una carrera como ladrones o el último gran golpe de un grupo de veteranos. Un poco, yo diría, la mezcla de los dos. Primero tenemos que constatar de que eran ladrones de un largo historial, tenían una enorme experiencia, ya habían cometido atracos y asaltos muy importantes en los años 70 del siglo pasado. Ya te digo, auténticos ladrones profesionales. Y efectivamente, en las reuniones que después la policía tuvo ocasión de pinchar y de escuchar o de leer labios, no quiero adelantarme, efectivamente alguno de ellos bromeó con que el botín iba a ser definitivamente su mejor jubilación. Sí, fue así. ¿Y la edad no es un problema? ¿No fue un problema para ejecutar el asalto a cajas blindadas? Bueno, pues la verdad es que no lo fue, y no lo fue ni en la planificación ni en la ejecución. Si bien tenemos que decir que la banda se ayudó de dos personas un poco más jóvenes. Ninguna era menor de 55 años en todo caso, ¿eh? ¿Quiénes eran, Enrique, exactamente? Pues mira, es muy interesante el perfil de cada uno de ellos. Ya hemos hablado del jefe de la banda, 76 años, Brian Reader. Era el cerebro del golpe. Estuvo 3 años estudiando las posibilidades de llevar a cabo aquel asalto. Era un hombre, bueno, capaz de convencer a cualquiera. Era carismático y muy respetado dentro del mundo del AMPA, y tenía fama de serio y de meticuloso. Casi tanto, yo diría, como alguno de los corresponsales de la guía Bedecker, del que estábamos hablando hace poco. Porque ¿te ha gustado la guía Bedecker? Sí, era detallista al milímetro. Y luego veremos eso hasta qué punto lo llevó. Luego tenemos a Terry Perkins, 67 años. Cumplió 67 en ese fin de Semana Santa del año 15. O sea, empezó con 66 y acabó con 67 el robo. Es el segundo al mando. Estaba bastante mal de salud, era diabético. Luego está Kenny Collins, 74 años, encargado de la vigilancia y del transporte. Y añado, tenía problemas de memoria y tenía problemas de audición. Y luego ya veremos que era un poco despistado. Por fin cerramos el núcleo principal de la banda con Danny Jones, que tenía 61, que era un poco el que aportaba la fuerza bruta. Uh-huh. A y con esto quiero acabar de perfilar aquello que he dicho, que contaban con ayuda de alguien que tenía 55 años, era Basil, que era el especialista en electrónica. Ese era un poco el que cerraba el grupo. Otro hombre que habían traído de 58 años, Calwood, que era un poco como un ayudante para hacer transportes del material pesado que utilizarían para acceder a la bóveda de seguridad. Como las películas, cada uno especializado en algo. El de la fuerza, el que vigila, el jefe. Oye, se hicieron con 20 millones de euros en diamantes. ¿Cómo se organiza un robo de esta magnitud? Me va a resultar un poco difícil resumirlo, porque realmente con el estudio que Reader había hecho, se habían hecho pasar incluso en alguna ocasión como clientes para poder visitar exactamente todas las zonas de la bóveda. Pero para empezar diré, y esto son estos elementos cinematográficos que nos gustan en esta sección,
todo se organizó desde un pub del norte de Londres. Se reunían en el pub y entre pinta y pinta, concretamente en el pub El Castle, prepararan el asunto. Veremos que el pub tiene una importancia bastante relevante en la resolución del caso. Como decíamos, eran Semana Santa, 5 días festivos. Ellos ya sabían perfectamente que durante las noches y los días de fiesta el depósito de seguridad no contaba con personal físico de vigilancia. Había poca gente en las calles, en un distrito donde básicamente era comercial y todo estaba cerrado. Y es Basil, el especialista en electrónica, el que, contando con una llave para abrir la puerta principal que daba a la calle, que nadie sabe, nunca se averiguó cómo Reader, el jefe de la banda de 76 años, había conseguido una copia. Esto está claro que alguien sobornó a alguien, esto aquí no hay vuelta de hoja, o se produjo una sustracción en alguna de esas visitas, cosa que me parece muy extraño. Abrió simplemente la puerta. A partir de ahí ha de superar una segunda puerta que tenía una combinación electrónica para poderla superar, también la supera y por fin accede a un corredor que le lleva hasta la puerta trasera de incendios, donde ahí está el grupo de los abuelos en su furgoneta blanca, vestidos de operarios de la construcción, incluso sin problemas con chalecos reflectantes para acceder a las instalaciones. Y efectivamente suben al tercer piso y desactivan el ascensor. Y el ascensor es muy importante porque tienen que descender por ese hueco del ascensor una vez la tienen bloqueada. Evidentemente acceden desde el segundo piso, no desde el tercero, que es donde habían dejado sellada el ascensor, porque tienen que bajar al sótano. Y allí tienen que salvar una persiana metálica que tienen que levantar como puedan con unas bombas, ya decimos que llevaban material pesado, y una vez liberada lo suficiente como para arrastrarse por el suelo y entrar ya en lo que sería, para situarnos, digamos, enfrente de la puerta blindada de la cámara de seguridad. Ahí es hasta donde llegan. ¿Y la cámara acorazada, claro, cómo se abre, cómo la abren? Pues bueno, aquí es una de las sorpresas. En realidad en ningún momento pensaron en abrir la puerta. Para eso iban bien pertrechados, ¿eh? Era una puerta de acero de medio metro de grosor, de 1 tonelada de peso, nada. Ellos ya habían decidido que lo suyo era llevar una perforadora con una cabeza de diamante, una Hilti, que es como se le conoce el nombre comercial, y con ella, con una broca de diamante. Esto también parece una paradoja. Es metafórico, ¿no? Diamante sí. Para conseguir diamantes. Para conseguir diamantes. Realizan diversos agujeros, uno al lado del otro, con que genere el suficiente hueco como para que pudiera pasar una persona, algunos con un ligero sobrepeso, porque no todos los abuelos que componían la banda estaban en perfecto estado de físico. ¿Pero eso es mucho rato? Pues sí, la verdad es que sí, fueron aproximadamente unas 3 horas lo que tardaron en conseguir el hueco. Pero ¿cómo van a estar 3 horas ahí con el diamante sin que no suene ni una alarma? Bueno, nuestro especialista electrónico, Basil, había desconectado todas las alarmas, excepto una silenciosa justamente, que solo se activaba en la central de seguridad del edificio. Y efectivamente, esa alarma se activó y una patrulla, un equipo de seguridad de esa empresa especializada se desplaza hasta el depósito y hace una ronda exterior y, claro, efectivamente... Por fuera todo estaba bien, claro. Claro, está todo en orden y saltándose el protocolo, porque el protocolo señalaba que debían avisar igualmente a la policía, es Semana Santa, vámonos para casa... Ya. Y esa es la ayuda con la que contaron. Pero claro, había un vigilante, teníamos al señor Collins fuera. ¿Qué le pasó al señor Collins? ¿Por qué no les avisó? Llevaban walkie-talkies. Bueno, no ha acabado de quedar muy claro, pero las fuentes aquí en esto divergen. Hay quien dice que se fue a comprar un fish and chips, así, puro y duro. El hombre ahí con su tranquilidad y tal, este es el más particular y el que al final acabará llevando a la ruina o llevará a la policía a poderlos detener. Otros dicen que simplemente se había quedado dormido en la furgoneta o en el punto de vigilancia. Total, que no les avisó. El caso es que, no les avisa, tampoco hace falta porque va la policía, pero pasa porque lo ve todo en orden mientras ellos consiguen entrar en la cámara acorazada. Pues no, o al menos no todavía. Porque tuvieron un infortunio, algo con lo que Reader, nuestro detallista jefe de la banda, no había tenido en cuenta, y es que al realizar esa perforación habían dado con la parte trasera de uno de los armarios metálicos que contenían las cajas de seguridad y estaba completamente atornillado a la pared con tornillos de seguridad y no podían empujarlo. Llevaban una bomba hidráulica, efectivamente, pero no era lo suficientemente fuerte. Hicieron varios intentos, pero finalmente la bomba reventó. Así que Reader, ante esta situación, decide abortar la operación y se van para su casa. ¿Pero cómo? Si me has dicho que robaron por valor de 20 millones de euros. ¿Dónde está el robo entonces? Bueno, aquí es donde viene un nuevo giro cinematográfico dramático. Y es que
si Reader se rinde, el resto de la banda no lo tiene tan claro y dice, no, aquí tenemos que volver. Y efectivamente, a la noche siguiente penetran de nuevo en la cámara de seguridad. Pero sin el jefe. Sí, sin el jefe, una especie de como de motín. Aquí no hay, como evidentemente todavía no se había producido el robo, todavía no estaban pinchados los teléfonos, ni hay micrófonos ocultos, como luego hubo. Aquí no sé si la discusión fue, bueno, pues Reader, si tú no quieres venir, no vengas, o le ocultaron la información y se fueron a robar sin el consentimiento del jefe. Pero en todo caso lo que van es a comprar una bomba hidráulica que sea mucho más potente, porque ese armario metálico hay que derribarlo, y efectivamente así fue. Entran en el edificio y por fin acceden a la bóveda, y ahí es donde empieza el desvalijamiento. Debo decir que en el último momento uno de los de la banda, el joven de 58 años que venía a apoyar, a dar fuerza física, se echa para atrás. Él piensa que puede ser una trampa, que el edificio esté tan tranquilo, que no haya nadie, le da la sensación de que puede ser una trampa de la policía. Pero no fue así. Ellos al final acabaron sacando sus cubos de basura con ruedas que habían entrado el día anterior, los llenaron con el botín y ¡bum! Se abandonaron la zona en su furgoneta blanca de operarios de la construcción. Y no fue hasta 3 días después, cuando acabó la Semana Santa, el 7 de abril, que descubren el robo. ¿Y cómo les pillan? A ver, yo creo que Reader hubiera llevado mejor control. La verdad es que las cosas se descontrolan en el segundo intento de robo, que al final se fructifica. Pero cometieron algunos errores. Y aquí de nuevo viene el jubilado. El vigilante es uno de los que comete un error porque decide, antes de entrar esa segunda noche, hace unas rondas alrededor del edificio, pero lo hace con su coche particular. Claro, Scotland Yard, cuando vio que un Mercedes blanco, con llantas metálicas, techo negro... ¡Qué raro! Claro, había dado 7 vueltas al edificio, claro, llamó la atención, si solo hubiera pasado una vez... Y eso fue ahí es donde empieza un seguimiento y hasta llegan a colocar un micrófono oculto con el paso de los días dentro del micrófono. Pero es que hay otro que es brutal. La tarde previa al robo, cuando finalmente sí que consiguen coronar, como dicen en el AMPA, van a comprar esa bomba hidráulica de grandes dimensiones que solo se dispensa en muy pocos lugares y durante días de fiesta. Y quien lo compra deja su nombre auténtico registrado en el momento de la compra. Claro, eso fue bestial. Y por último, volvemos al pub. El grupo se reúne para comentarle a Reader que finalmente pues se ha llevado a cabo el robo y que han conseguido un botín muy importante, etcétera, etcétera, pero ya la policía está detrás de ellos porque han conseguido seguir a Perkins, el vigilante, y hacen una cosa muy interesante, que además el que tenga curiosidad lo puede ver en internet, y es que colocan unas cámaras ocultas dentro del pub y les graban sin audio porque casi no se oye, pero contrató Scotland Yard un grupo especializado en lectura de labios, y ahí es donde, en fin, es palmario porque uno de ellos está explicando cómo lograron introducir la segunda bomba hidráulica, etcétera, etcétera. ¿Y el botín se recuperó? Bueno, de nuevo volvemos a las coincidencias con otros robos. Solo se recuperó una pequeña parte y aquí es muy gracioso porque cuando ellos consiguen hacerse con ese botín de 20 millones, como no saben muy bien, tienen que guardarlo en casa del vigilante, pero al final no pueden porque su mujer que estaba de viaje ha vuelto antes. Entonces dicen, bueno, pues lo hacemos más pequeño, lo repartimos entre todos. Se reparten el botín, pero quedan un día para juntarlo y hacer el auténtico reparto. Pero qué curioso, de los 20, cuando se reúnen, juntan en la mesa y solo hay 4 millones. Es decir, que entre ellos mismos decidieron engañarse. En esa reunión que se hace en casa de la hija de Perkins es donde la policía cae sobre ellos. O sea que de los 20 millones solo se recuperaron 4. Y con una sensación de que todos se habían traicionado a todos, porque claro, ninguno de ellos llevó el montante completo de lo que había guardado en su casa o en el lugar que sea. Por lo tanto, de nuevo, volvamos a la leyenda de que en algún lugar del norte de Londres o del sur de Londres o de Gran Bretaña o de donde sea, existe la parte gruesa del botín del robo de Hatton Garden. Siempre pasa en los grandes robos que nos está contando este varón Enrique Figueredo que hay una parte sustancial del botín que no aparece nunca. Mi sospecha es que Figueredo sabe o tiene pistas de dónde pueden estar todos esos dineros perdidos. Pero al final del verano saldremos de dudas. Adiós, Enrique Figueredo. Ha sido un placer, como siempre. Un abrazo, chao. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.